que es reconocido por los macrófagos, y los macrófagos se van a estimular y van a dar una serie de respuestas. Entonces, si hay esas señales de peligro, estamos hablando que las reconocen los macrófagos. ¿A través de qué elemento? A través del receptor, que se encuentra en la membrana celular, que siempre es una proteína altamente específica. Eso se llama señales de peligro. Pero también podrían haber otro tipo de estímulos o ligandos. Estos son ligandos, ¿no es cierto? O estímulos. Tenemos las señales de supervivencia. ¿Cuáles son las señales de supervivencia? Tenemos los factores de crecimiento, los nutrientes, las hormonas, ¿no es cierto? Para que la célula crezca, tiene que haber mayor cantidad de factores de crecimiento que estimulen a las células. Y para que esas células puedan desarrollarse, dividirse, todo eso tiene que tener más nutrientes, ¿no es cierto? Todo tiene que estar acorde a lo que se está exigiendo. Entonces, si tiene que crecer esa célula, entonces tiene que tener más nutrientes, ¿no es cierto? Hormonas. También las hormonas permiten de que las células aumenten de tamaño. Cuando entremos a lo que es estímulo del estrógeno, por ejemplo, para la hipertrofia de la glándula mamaria, es una hormona que permite que la glándula mamaria aumente de tamaño, ¿no es cierto? Entonces, eso es hipertrofia. Todos estos elementos están, pues, almacenadas en el tejido conjuntival, porque son las células del tejido conjuntival, pueden ser los fibroblastos, los macrófagos, las mismas células epiteliales, que van sintetizando todas estas sustancias y la van almacenando en el tejido conjuntival, y las células van a escoger del tejido conjuntival, o estas sustancias del tejido conjuntival van a ir a actuar como estímulos dentro de estas células para que crezcan. ¿Sí? Esos son los señales de las células. Señales de supervivencia, señales de las células próximas que hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos aquí moléculas de adhesión. Por ejemplo, tenemos una molécula de adhesión que hablaremos de las integrinas, por ejemplo. Son moléculas de adhesión que permiten unir las células epiteliales al tejido conjuntival, que es la membrana basal. Eso es importantísimo, siempre tiene que haber este tipo de moléculas de adhesión. Si estoy hablando de moléculas de adhesión, no quiere decir que las células se hayan firmemente unidas a su tejido conjuntival. En la membrana basal, cuando nos referimos del tejido epitelial, pueda que sea una unión estable. Pero cuando la integrina se estimula, esta puede permitir de que estas células se flexibilicen. Siempre las células están unidas al tejido conjuntival a través de moléculas de unión. Por ejemplo, integrinas, la fibronectina, todo eso. Pero eso no significa que estas células están así, rígidas, tienen cierto movimiento las células en los tejidos. Señales de moléculas secretoras del depósito de la muerte, como las citocinas. Muchas células producen muchas sustancias, y esas sustancias la van depositando en el tejido conjuntival o en el tejido que sostiene, que es tejido fibroconectivo vascularizado, ¿no es cierto? Entonces ahí van depositando y de ahí van utilizando las células a medida que necesitan. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Conversión de señales externas en respuestas internas. Ya les he dicho, cuando un ligando estimula a un receptor altamente específico, que es proteína, hay una serie de procesos bioquímico-moleculares. Cuando se está estimulando el receptor, hay una serie de procesos bioquímico-moleculares. El receptor se abre el canal y se abre porque hay un proceso bioquímico que se está realizando. Entonces, toda esa información ha permitido que se abra el canal. Inmediatamente en la parte interna hay otro tipo de sustancias que se encuentran en la parte interna del receptor, y estas van sufriendo una serie de transformaciones bioquímicas. Por ejemplo, la guanina trifosfato se convierte en guanina trifosfato, y esa guanina trifosfato va a estimular a la RAP. Estamos explicando lo que es cuando se estimula el receptor del factor de crecimiento. A ese proceso de
activación bioquímica molecular que ocurre en el receptor se llama traducción de señales. Esa es la traducción de señales, importantísimo. Cuando hemos hecho retículo endoplásmico rugoso hemos visto que la traducción de la señal para la formación de proteína es el ribosoma, ¿no es cierto? Entonces, según a lo que va a leer el ribosoma, la información que le ha llegado del núcleo, eso es la traducción, que va a formar la proteína específica. Aquí hay traducción, pero es la lectura del tipo de estímulo que está ejerciendo en ese receptor. Esa es la traducción. El resultado de la traducción va a permitir la formación de segundos mensajeros, ¿no? Como el P3, segundos mensajeros, como el calcio, aquí está. Permite la formación de segundos mensajeros, el AMP cíclico, el calcio, la inositol trifosfato, ¿no es cierto? La DAG, por una cascada de fosforilación. Esta cascada de fosforilación va a permitir la estimulación de la guanina trifosfato, todo eso cuando estamos hablando de los factores de crecimiento. Todo eso es la traducción, ¿sí? Y luego tenemos la respuesta celular. Todo esto llega al núcleo. En el núcleo se hace la transcripción. Esa información de la transcripción tiene que llevarlo al componente metabólico. Entonces, ¿cuál es el componente metabólico? El citoplasma celular, donde está el retículo endoplásmico rugoso, donde están los ribosomas, donde está el retículo endoplásmico liso, donde está el aparato de Golgi, donde está la mitocondria. Eso es el componente metabólico de la célula. ¿Por qué? Porque ahí se forman pues proteínas, se forman aminoácidos, se forman lípidos, todo, ¿no es cierto? Es como una maquinaria de formación de todos esos elementos que hacen estructuras de la célula, ¿sí? Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, la respuesta celular va a ser cambios de la expresión química, podría ser activación o inhibición enzimática, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si la información te dice no tiene que crecer, entonces, ¿para qué mejor? Inactivación enzimática, ¿no es cierto? O si esa célula tiene que disminuir de tamaño, entonces se activan las enzimas, ¿no es cierto? Para degradar y para ir perdiendo componentes estructurales. Todos los componentes estructurales están siempre a base de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos que hacen proteínas. Eso nomás es la célula. Y por supuesto va a haber calcio, todo eso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a tener aquí secreción de sustancias. Si es una célula, por ejemplo, secretoria de sustancias, entonces, como las células del páncreas, por ejemplo, que secretan hormonas, todo eso, insulina, entonces ahí vamos a ver que va a haber estimulación de la secreción de las sustancias, proliferación o apoptosis, por ejemplo, si son factores de crecimiento que han tenido que estimularse para que actúe en la célula, entonces vamos a tener que esa célula va a tener primero que duplicar sus componentes estructurales y funcionales, ¿no es cierto? Porque para que una célula pueda proliferarse, las células se proliferan a través de la división mitótica, ¿no es cierto? Y en la división mitótica de una célula madre siempre hay dos células hijas. Y en el ciclo mitótico, para que la célula se divida, ¿qué primero ocurre? Dividimos el ciclo mitótico en dos. Primero es aumento de todos los componentes bioquímico-moleculares para hacer más estructura, más función, ¿sí? Cuando la célula ha adquirido el tamaño necesario, que está controlado por el ciclo mitótico y por las células vecinas, entonces le digo, hasta aquí pues, puedes crecer. ¿Ahora qué haces? Me divido pues, para seguir creciendo. Y viene la división mitótica, que también es controlada. Entonces, de eso estamos hablando, proliferación celular. Una vez de que estas células, si estamos hablando de un tejido que está proliferando, vamos a hablar de división mitótica. Pero si estamos hablando de un tejido que es completamente envejecido, vamos a tener que hacer desaparecer células. Van a tener que morir las células. Y hay una muerte celular programada fisiológica, porque el envejecimiento celular no es patológico, es fisiológico. Las personas envejecen y no porque son viejos están enfermos,
y son anormales, es un proceso fisiológico. Por eso es que este proceso de apoptosis es una muerte celular que puede ser fisiológico o puede ser patológico, ¿sí? Todas las células entran en apoptosis para que ese tejido pueda atrofiarse. Y los movimientos celulares también, que está dada por todos los estímulos. Ninguna célula está adherida al tejido conjuntival así firmemente, siempre tiene cierto movimiento. Vamos, ahí tenemos la señalización. Esto es una célula. Este dibujo es para ver cómo la parte interna de la célula, que es el citoesqueleto, ustedes saben, vamos a hablar ahorita sobre el citoesqueleto, está formada por actina, miosina, los microfilamentos, los filamentos intermedios, ¿no es cierto? Todos esos forman el citoesqueleto. Y este citoesqueleto tiene comunicación con todos los componentes de la matriz extracelular. Siempre se comunican directo. Y si ustedes aquí ven, el elemento que comunica la parte externa, los elementos fibrilares de la parte externa con los elementos fibrilares de la parte interna, son las integrinas, esas moléculas de adhesivo. Pero no solamente con los filamentos, porque el tejido conjuntival tiene dos componentes importantísimos, el componente fibrilar y el componente amorfo. Todos esos se relacionan con la parte interna de la célula. Entonces, y aquí están los receptores. Estos son típicos receptores tirosina-sinasa. Estos receptores tirosina-sinasa son para factores de crecimiento. No importa si es factor de crecimiento hepatocitario, cualquier tipo de factor, que sea factor de crecimiento suficiente. ¿Dónde actúa? En el receptor de tirosina-sinasa. Porque hay dos receptores en los que hemos visto, el no tirosina-sinasa y el tirosina-sinasa. El de tirosina-sinasa, que tiene la tirosina acoplada en su mismo componente del receptor, ¿no es cierto? Ahí está la tirosina-sinasa, hay un factor de crecimiento, se estimula esta, va a hacer todos los procesos bioquímicos, que es la traducción de las señales, y eso va a mandar al núcleo, y en el núcleo se hace la transcripción de la información. Si dice, por ejemplo, hay que crecer, entonces esa transcripción de la información va a decir, hay que duplicar todos los componentes bioquímico-moleculares. Entonces, ese resultado le va a mandar al componente metabólico, y en el componente metabólico se van a sintetizar más proteínas, más lípidos, la mitocondria va a tener que formar más moléculas de ATP, etcétera, etcétera, para que crezca esa célula. ¿Sí? Es así como las células tienen una comunicación directa con los componentes intracelulares y los componentes extracelulares. Vamos, ¿no? Ahora está. Receptores según su localización. Receptores de membrana. Hemos visto, no sé si la anterior semana, a veces me confundo con las clases prácticas que hago con los estudiantes, con algunos grupos que he hecho, estos receptores de membrana. Bueno, las células tienen receptores de membrana, que son varios receptores de membrana, quiere decir que están en la membrana celular. Primer receptor es aquella tirosina-sinasa no receptor. Su receptor no está dentro del mismo, la tirosina no está dentro del mismo receptor, sino está fuera. Por eso se dice tirosina-sinasa no receptor. Pero al ladito hay otro tipo de receptor, que es tirosina-sinasa receptor. Esa tiene la tirosina ahí, ¿no es cierto?, que se fosforila dentro del mismo receptor. Después tenemos el receptor, las 7 proteínas transmembranas acopladas a la proteína G. Luego está los receptores nucleares, que son pero intracelulares, que se convierten en receptores nucleares, porque este receptor intracelular, que es bien pequeñito, es para aquellas sustancias liposolubles como los esteroides, las sustancias esteroideas, que se difunden fácilmente por la membrana celular. ¿Por qué se difunden los lípidos fácilmente por la membrana celular? Porque las colas de los fosfolípidos que se unen en la parte central hacen de que sean muy difundibles los lípidos.
Pero si nosotros ponemos una sustancia que es esto que da endurecimiento de los vasos sanguíneos, ¿ah? No, es una sustancia, a ver, es otro colesterol. El colesterol, por ejemplo, va a hacer una impermeabilización de esta parte intermedia de los fosfolípidos y no va a permitir el pasaje de estas sustancias como son las liposolubles, ¿sí? Entonces, ahí vemos que tenemos ese tipo de receptores de membrana y receptores intracitoplasmáticos que se hacen intranucleares. Luego tenemos otro tipo de receptores, los receptores WAN o los receptores Fritz, todos esos receptores para que vamos, que creo que ya hemos avanzado y si no, vamos a avanzar. Los receptores intranucleares ubicados en el citoplasma o en el núcleo. Generalmente están en el citoplasma, que cuando se unen a su ligando o a su estímulo, los dos van y llegan hasta el núcleo y en el núcleo hacen la transcripción genética. ¿Sí? Transducción de señales, ya les he dicho que es la traducción de señales, es la conversión de las señales externas que generan una respuesta interna, ¿no es cierto? Eso. La traducción es cuando el receptor se pone en contacto con su estímulo, con su señal, y hay una serie de actividades bioquímico-moleculares, la fosforilación, la activación de ciertas moléculas, y de ahí nace, de todo eso nace la información, y esa información se lleva al núcleo, eso se llama la traducción de señales, ¿sí? Y también permite formar segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio, la inositol trifosfato, todos son segundos mensajeros, ¿sí? Vamos. Tipos de receptores, aquí están los tipos de receptores. Receptores asociados a la actividad sinasa. Cuando se activa el receptor provoca una actividad enzimática de las sinasas intracelulares. La tirosina sinasa fosforila residuos de tirosina. Estos son de los receptores de tirosina sinasa. A través de una serie de fosforilaciones va a haber activación de todo lo que son se abre el canal del receptor tirosina sinasa y eso va a ir a activar después a una molécula acopladora que es y esa molécula acopladora activada va a permitir de que la guanina difosfato se active, después el guanina trifosfato, después la guanina trifosfato va a activar a la RAS y esa célula va a terminar creciendo y dividiéndose, porque esto es receptores de factores de crecimiento, ¿sí? Ahí está. Los receptores tirosina sinasa son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, son transmembranas, ¿sí? Actúan la insulina, todos los factores de crecimiento actúan. Todos los factores de crecimiento actúan en este tipo de receptor. Existen receptores que carecen de actividad catalítica intrínseca. Esa es la tirosina sinasa no receptor. Esa es para la insulina, ¿sí? Ahora, receptores inmunitarios y de las integrinas. Las integrinas también actúan como receptores. Estos receptores tienen una proteína celular que es la tirosina sinasa no receptora, que fosfolila residuos del receptor. Es homólogo a la proteína transformadora del virus del sarcoma de Rose. Esto es importante. La tirosina sinasa no receptora está relacionada con sarcoma de Rose. ¿Qué quiere decir esto? Que la tirosina, esa sustancia química no se encuentra dentro del receptor, se encuentra aparte, por eso es tirosina sinasa no receptor. ¿Sí? Vamos, hay dibujos creo sobre esto. Vamos. Ahí está. Receptores acoplados a la proteína G. Estos son 7 receptores transmembranas acoplados a la proteína G. Así se dice. ¿Sí? Entonces, son polipéptidos que atraviesan la membrana 7 veces. ¿Sí? Y están ligados a la proteína G. Este tipo de receptores está muy desarrollado en los macrófagos. Los macrófagos saben muy bien que
están especializados para hacer pseudópodos. Este receptor se tiene que activar, ¿para qué? Para que se pueda, a ver, permítanme organizar mi idea para explicarles. La proteína G se activa. Al activarse esa proteína G que está en la membrana celular, esa activación va a llegar al retículo endoplásmico liso. Y en el retículo endoplásmico liso le va a dar la orden de que libere calcio. Ustedes saben muy bien que el retículo endoplásmico liso es secuestrador de calcio. Entonces, este retículo endoplásmico liso le da la orden, la proteína G, para que libere calcio. Libera calcio y se elevan los niveles de calcio en el citoplasma. Al elevarse los niveles de calcio en el citoplasma, ¿qué va a pasar? Va a haber una desorganización de la actina y de la miosina, y eso va a permitir la deformación de todo el citoesqueleto, y eso se llama pseudópodos, para poder atrapar. Entonces, ¿qué decimos? Estos receptores acoplados a la proteína G está altamente desarrollada en los macrófagos, y es la forma de cómo vamos a explicar cómo actúan estos receptores, ¿sí? Ahí está. La guanina trifosfato, con la guanina trifosfato, la activación de los receptores también permite la generación de segundos mensajeros, que es el AMP cíclico, el inositol, todo eso. Sí, este receptor es el que genera segundos mensajeros más que los otros. Y los segundos mensajeros son el AMP cíclico, el inositol 1, 4, 3 y lo que es el inositol trifosfato, ¿no es cierto? Libera calcio del retículo endoplásmico para polimerizar la actina y la miosina y posterior formación de pseudópodos y contracción y relajación de células musculares también. Vamos. Otro. Receptores nucleares. Receptores nucleares para sustancias liposolubles. Estas sustancias liposolubles atraviesan fácilmente la membrana celular y ahí dentro está el receptor. Se une al receptor intracelular, los dos, el ligando y el receptor, van hasta el núcleo, por eso otros dicen receptores nucleares, y van a actuar así juntitos, los dos van a actuar en la transcripción genética. ¿Sí? Esto es exclusivo para hormonas liposolubles o sustancias liposolubles. Las hormonas son, ¿no? Ya. Entonces, ahí está, ese es el receptor, vamos. Ahora sí. Otros receptores, ahí tenemos el receptor NOTCH, el receptor FRIS, ¿no es cierto? Estos receptores son importantes para el desarrollo embrionario y destino de las células maduras del sistema inmunitario. Escuchen bien. Importantes para el desarrollo embrionario y el destino de las células maduras del sistema inmunitario. El NOTCH, su ligando produce escisión proteolítica de su porción intracitoplasmático. Aquí en el dibujo van a ver una membrana celular y arriba otra membrana celular que tienen sus receptores transmembranas, que se juntan los dos receptores transmembranas, se estimulan las células, la parte interna se degrada y esa va a llegar hasta el núcleo y se va a hacer la transcripción. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener en desarrollo embrionario, estas células se van a dividir y se van a ir, ¿cómo se dice esto? Se van a ir especializando también, ¿sí? Sirve para la división y la especialización en el desarrollo embrionario de las células, ¿sí? Receptores WAN también influyen en el desarrollo celular, en la que participan receptores transmembranas, que es el FRIX, que regula la concentración intracelular de la beta-catenina. Esta sustancia estabiliza se traslada al núcleo formando un complejo de transcripción. Es importante para el complejo de transcripción este receptor FRIX. Vamos. Ahí está. Todo lo que he explicado. Menos receptor tirosina sinasa no es receptora y tirosina sinasa es receptora. No está aquí. Está más acá, pero ahí están las 7 receptores transmembranas acopladas a la proteína G. Miren cómo se van ligando y va a la transcripción, y aquí se hace la transcripción genética para mandar la información al citoplasma o al componente metabólico, y ahí está para
los receptores WONT, ¿no es cierto?, para el desarrollo embrionario. Estoy hablando de esta es una célula y esta es otra célula. Y sus receptores, ¿sí?, son las mismas. Se juntan entre receptores, se separa esta, mira, esta se separa y va y es traducida. ¿Para qué es esto? Para el desarrollo embrionario, ¿no es cierto? Las células se dividen, se especializan, todo esto. Y aquí están pues los receptores, ¿no es cierto? El receptor tirosina sinasa y el receptor tirosina sinasa no receptor. Este es para factores de crecimiento. ¿Sí? Bien, vamos. Bien, esta es la explicación del receptor tirosina sinasa para factores de crecimiento. Dame la anterior. La anterior. Es este receptor. Es este receptor. Vamos a la anterior. Siguiente. ¿Ve? Ahí tenemos el factor de crecimiento, su receptor se pone en contacto, es alta. Para todos los factores de crecimiento es este receptor, tirosina sinasa. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos moléculas de fósforo, entonces se va a realizar la fosforilación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este receptor llega, se abre el canal por una serie de procesos bioquímicos, se abre el canal, se fosforila, hay una fosforilación en la parte interna de este receptor y tenemos aquí un puente, una proteína que permite que esta fosforilación active, ¿no es cierto?, a la guanina difosfato. Aquí está. Activa la guanina difosfato y se convierte en guanina trifosfato. Y ese guanina trifosfato va a activar a la RAS que está inactiva en RAS activa. Y esta RAS activa por dos caminos, ¿qué van a hacer? Se va a transcribir la información porque es factor de crecimiento. Entonces, esa información se va a transcribir en el núcleo y ¿qué va a decir? Tiene que crecer a esta célula, ¿no es cierto? Entonces, esa información ya que se ha analizado es la transcripción. Y esa transcripción la va a mandar al componente metabólico. Y para crecer una célula, ¿qué tiene que haber? Más moléculas de ATP, más proteínas, más mitocondrias, más de todo, ¿no es cierto? Entonces va a haber una actividad tremenda. Ahora, cuando termina de crecer esa célula, se van a tener que activar otras proteínas que tienen que frenar esto. Hay otras proteínas porque si no se activan esas otras proteínas que frenen, estas células entrarían en células que escapan al control del crecimiento y la división celular, y eso se llaman células tumorales. Vamos. Bien, ahí están las células que se activan cuando la célula ya termina de crecer, debe estar más allá. Características claves, específicos entre el receptor y el ligando, ¿no es cierto? Es muy específico su ligando y su receptor. Amplificación por la cascada enzimática. ¿Qué quiere decir esto? La cascada enzimática que ocurre en el receptor. Regulación por el mecanismo de retroalimentación. Y la integración, donde se integran múltiples señales se integran. Y hay una adaptación, puede ser sensibilización, desensibilización, todo dependiendo cómo la célula se va a adaptar, ¿sí? La comunicación celular es fundamental en procesos como respuestas inmunes, regulación hormonal, neurotransmisiones, crecimiento y diferenciación celular. Todo siempre tiene que haber una comunicación para que la célula pueda realizar todas sus funciones con todos los elementos internos y externos. Las alteraciones en estos mecanismos implican enfermedades como el cáncer y la diabetes, cuando se alteran todos estos procesos. ¿Sí? Vamos otro. Ahí están todos los factores. Estos factores de crecimiento, toditos, como son factores de crecimiento, van a actuar en el receptor tirosina sinasa. Punto. ¿Sí? Vamos, otro. Bien, esa es la activación, cómo se comunican y cómo se comportan las células cuando se ponen en contacto con sus estímulos, con sus ligandos. Y la célula puede crecer, puede dividir, puede morir, puede atrofiarse, etc. Dependiendo, ¿sí? Ahora vamos a ir a los componentes del ciclo esqueleto de la célula.
tenemos que saber cómo. Ya sabemos el componente metabólico, ¿cierto? Ya hemos analizado el componente metabólico, donde hemos hablado del retículo endoplásmico rugoso, hemos hablado de las mitocondrias, todo eso, ¿cierto? Solo es componente metabólico. Pero la célula tiene forma. La célula no puede comprimirse fácilmente. La célula tiene polaridad. Podemos decir, por ejemplo, en las células epiteliales, es el polo superior o es el polo inferior. Tiene forma, tiene resistencia a ser compresivo, tiene la polaridad, todo eso, gracias a qué? Gracias al citoesqueleto, que están formadas por filamentos dentro de la célula. Miren, todos estos filamentos es el núcleo y son los orgánulos intracitoplasmáticos, y todos estos filamentos es el citoesqueleto. Todos estos filamentos se han dividido en tres grandes grupos: los microfilamentos, los microtubulos y los filamentos intermedios. Estos microfilamentos está representada por la actina y la miosina que hace la terapia, ¿sí? Como dice, son microfilamentos, son filamentos bien delgaditos. Ahí está, son filamentos muy delgaditos, ¿no es cierto? Es una estructura y permite la contracción, un poquito de contracción de la célula. También participa en el movimiento celular, ¿sí? No voy a hablar sobre la estructura de la actina y la miosina. Tal vez decir que la actina y la miosina siempre están en movimiento, ¿no es cierto? Se acercan, se alejan y siempre se mueven, se acercan, se alejan encima de otra proteína filamentosa que es la desmina, ¿no es cierto? Esto especialmente en los músculos. Eso. Luego tenemos los microtúbulos. Los microtúbulos está formada por una proteína que se llama tubulina. Como verán, es un tubo. Estos microtúbulos, ¿no es cierto?, sirven para qué? De transporte. Transportan, tiene una porción negativa y una porción positiva. Entonces, hay muchas proteínas funcionales que cargan vesículas, transportan las vesículas que se encuentran en el citoplasma. Ningún elemento estructural funcional dentro de la célula está inmóvil, siempre está en movimiento. Estoy hablando de la dineina, de la proteína funcional de la dineina y la sinosina, que son las que transportan vesículas de un polo positivo a un polo negativo, de un polo negativo a un polo positivo, ¿no es cierto? ¿Sobre qué hacen? Sobre los microtúbulos. Estos son como cables para que puedan moverse algunas estructuras dentro de la célula, ¿sí? Luego tenemos, esto es importante, los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios aparecen en células altamente especializadas y le dan la característica a esa célula. Por ejemplo, la citoqueratina no podría aparecer en una célula muscular. Siempre vamos a ver estos filamentos intermedios en células altamente especializadas, muy maduras. La citoqueratina, por ejemplo, que es un filamento intermedio, siempre es característica de las células epiteliales. La citoqueratina, después tenemos filamentos intermedios, la desmina, por ejemplo. La desmina es otro filamento intermedio, no me acuerdo esta de las células mesenquimatosas, ¿no es cierto? Tienen su citoqueratina. ¿Qué quiero decir? Que los filamentos intermedios son los filamentos altamente especializados de células especializadas que sirven como marcadores tumorales. Si yo, por ejemplo, quiero saber si una célula es epitelial, agarro y utilizo un marcador tumoral para citoqueratina. Sirve como marcadores tumorales los filamentos intermedios. ¿Sí? Vamos, otra. Microfilamentos, ya vamos a ver algunas cosas. Esta ya he hablado de la actina, es una estructura que primero es una proteína globular, que después se convierte en proteína fibrilar, todo eso, ¿no es cierto? Están organizados en doble hélice, lo que ya les he dicho,
y presentan polaridad positiva, negativa, es muy dinámica por la posición y después de la actina, ¿cierto? Para la formación de cefalópodos. Función, ofrece un soporte, mire, ofrece un soporte cortical a la célula, se encuentra por debajo de la membrana celular, no permite que la célula se contraiga, se apriete, ¿sí? Luego dice, permite el movimiento celular, participa en la contracción muscular junto con la miosina, lo que les decía que se realizan a través de la desmina, participa en las uniones adherentes, eso es bien importante de la actina. Clínicamente las alteraciones afectan a la motilidad celular. Ejemplo, en la metástasis, por ejemplo. Las células metastásicas, por ejemplo, tienen que tener una alteración en la actina porque son células que fácilmente se desprenden y viajan con mucha facilidad. Por eso es que hablamos de metástasis, hablamos de invasión, todo eso. ¿Sí? Tiene que haber una alteración en la actina. Vamos. La miosina es una proteína motora que presenta una cabeza, una cola, la función interactúa con la actina, generan fuerzas mecánicas, participa en la contracción muscular, en el penetramiento de la actina, en el la miosina sobre la desmina, transporte intracelular de vesículas también, la cabeza de la miosina se desliza sobre la actina, eso es importante. Clínicamente, si hay mutaciones, vamos a tener en las miopías, por ejemplo, se ha visto de que la mutación de la miosina tiene mucho que ver con la miopía. Microtúbulos. La estructura de los microtúbulos son túbulos huecos de tubulina alfa y beta, organización desde esos son los que forman los usos mitóticos, ¿no es cierto? Que desde el centrosoma se organizan, tienen polaridad positiva, tienen polaridad negativa. La función, transporte intracelular de vesículas. Ahí están los microtúbulos, ¿no es cierto? Ahí está la cinesina, es anterógrada y la adenina es retrógrada, porque tiene polo positivo, polo negativo, ¿sí? Forman usos mitóticos, forman la estructura de los cilios y los flagelos, los microtúbulos. Si hay alteración en los microtúbulos, podríamos tener, por ejemplo, la enfermedad de Sprung, donde se pierden las microvellosidades, ¿no es cierto? Y no hay buena absorción, ¿sí? Forma la estructura de los cilios y los flagelos, regulan la proliferación y la diferenciación celular porque es parte de lo que hemos dicho del uso mitótico. Clínica, la mutación de las proteínas motoras, que escuchen bien, la mutación de las proteínas motoras que forman el complejo de los cilios primarios determinan algunas variantes de enfermedades renales poliquísticas y los fármacos como el taxano y la colchicina afectan a los microtúbulos. Vamos, otro. Filamentos intermedios, ahí está la citoqueratina. Están formados por proteínas de queratina específicas para las células epiteliales, ¿sí? Entonces la citoqueratina es un marcador tumoral para las células epiteliales, no se encuentra en ninguna otra más, ¿sí? Funciones: resistencia metánica, mantienen la integridad del epitelio y participan en los desmosomas. Clínica, son marcadores tumorales de carcinomas. Los tumores malignos de células epiteliales se llaman carcinomas. Por eso son marcadores de carcinomas, porque el epitelio es célula epitelial, ¿no es cierto? Y entonces no va a llevar a este tipo de tumores malignos, carcinomas. Otro. Pues cambia. No eres bueno, ¿cómo se dice? Ayudante. La videntina, estructura y daño intermedio presenta en los fibroblastos, lo que decíamos, ¿cierto? Son de las células mesenquimatosas, la videntina, típico de los fibroblastos. Los fibroblastos son células mesenquimatosas. Función: soporte estructural interno, mantiene la posesión de los organelas, importante en la migración celular clínica, marcador tumoral para las células mesenquimatosas. Estas cositas son preguntas de examen, ¿ya? Vamos otro.
Desmina, estructura filamentosa intermedia específica del músculo, rodean las miofibrilas. Funciones: mantiene la estructura muscular, cementa la citoqueratina con la membrana. Clínica: debilidades musculares progresivas. Ahí es donde se ve cuando hay alteración de la desmina. Es como un cemento que se encuentra en la membrana basal, la desmina. Y tenemos la laminina A y B. Esta laminina es una proteína que se encuentra en la parte interna de la membrana nuclear, la laminina A y B. Entonces, asociadas a la carga interna de la membrana nuclear, mantiene la forma nuclear, participa en la regulación de la transcripción de la información genética. Si el ADN está bien, en forma, en función, todo, pero si hay alteración en la laminina, va a haber alteración en la transcripción genética. Porque también limita a la cadena de ADN, la laminina. ¿Sí? Las mutaciones de la laminina están relacionadas con la distrofia muscular y la progeria. Que la progeria es el envejecimiento prematuro. Entonces, no hay necesidad de que haya alteración en el código genético, sino en la laminina. ¿Sí? Y resumen comparativo es esto que ustedes lo van a leer, saquen las fotos y manden después a sus compañeros. ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Ahí tenemos la matriz extracelular. ¿Qué hora es? Ya van a ser 7. ¿7? Sí, Es así, no se puede terminar. Yo quiero terminar de una vez. Matriz extracelular vamos a ir con más calma, pero decirles que la matriz extracelular es todo lo que está fuera de la célula y están divididos en 3 componentes. Uno componente que es el componente fibrilar, ¿no es cierto?, que está formada por fibras colágenas, por fibras elásticas, por fibras reticulares, todo es un componente fibrilar. Y el otro componente es la sustancia fundamental, que es esa sustancia amorfa gelatinosa mucoide. Porque si tenemos un componente fibrilar de colágeno y de fibras reticulares, fibras elásticas, todo eso, van a formar puros filamentos y van a quedar espacios vacíos. Y no puede haber espacios vacíos, huecos en el tejido. Entonces, por eso es que existe la sustancia fundamental o el tejido amorfo mucoide. Entonces, como es como un moco, entonces eso va a terminar rellenando los espacios vacíos y tenemos todo el tejido. Y luego tenemos el otro componente que son las células que sintetizan, que generalmente son los fibroblastos. Son esos 3 componentes de la matriz extracelular que la vamos a hacer la próxima semana. Muy bien, muchachos.